Ok, entonces vamos a dar comienzo a nuestra webconferencia correspondiente a la fase 4 del curso Sistemas Dinámicos del periodo académico 1604 del año 2022. Me va a permitir compartir pantalla. Me confirman, por favor, si ya están mirando mi pantalla. Don Chanclas. Sí, señora. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, esta actividad, la fase 4 del curso, corresponde al componente práctico de este curso. Componente práctico que, como les comentaba desde la primera webconferencia donde se presentó el curso, no se desarrolla in situ, no tienen que ir a ningún centro, sino que se desarrolla de manera virtual, pero con el uso de simuladores. No vamos a tener un encuentro sincrónico como tal, como de pronto se trabajaron algunos componentes prácticos en la pandemia, sino que ustedes van a hacer uso de un simulador para desarrollar esta actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Entonces, esta actividad es la última actividad del momento de evaluación intermedio del curso. Tiene un total de 150 puntos, es la actividad que mayor puntos tiene de todo el curso. Tiene, pues bueno, acá son 4 actividades, pero ya vamos a ver qué es lo que se solicita en cada una de ellas, que en realidad pues vienen siendo 3. Y forma parte del tercer resultado de aprendizaje que se denomina evaluar criterios de estabilidad, controlabilidad y observabilidad de los sistemas dinámicos determinando su correlación mediante el uso de herramientas de software. Es decir, todo el análisis matemático que ustedes hicieron en la fase 3, que fue la fase anterior, en este momento lo que vamos a hacer es representarla o modelarla de manera gráfica por medio de MATLAB. Y allí en este trabajo pues vamos a complementar parte de lo que ustedes analizaron en la fase 3 y van a determinar estabilidad, controlabilidad y observabilidad. Entonces, la primera de las 4 actividades tiene un total de 40 puntos. Bueno, todo el componente práctico dio inicio el pasado lunes 24 de octubre y finaliza el próximo domingo 27 de noviembre. La primera actividad es, bueno, trabajar con diagramas de bloques. ¿Qué nos solicita? Para cada uno de los modelos matemáticos obtenidos en el desarrollo de la fase 3 del curso, entonces recordemos que en la fase 3 modelamos y obtuvimos ecuaciones diferenciales, obtuvimos función de transferencia y obtuvimos espacios de estados. Entonces, para cada uno de esos modelos, debemos elaborar el diagrama de bloques representándolos en Simulink. Y ahorita vamos a ver cómo se representa en Simulink. Dentro de cada uno de esos diagramas se debe garantizar la correcta configuración de los bloques requeridos de acuerdo con los modelos matemáticos hallados. Es decir, que el diagrama de bloques que ustedes van a presentar pues corresponda con las ecuaciones que ustedes tienen. De la simulación, obtener las gráficas que evidencian el correcto modelo y el comportamiento esperado de los modelos obtenidos para el sistema planteados en el anexo 2. Acá nos habla del anexo 2. Si ustedes se fijan, donde tenemos la guía, solamente nos reportan la guía de actividades. ¿Por qué? Porque el anexo 2 es el mismo documento que usamos para desarrollar la fase anterior del curso, es decir, la fase 3. Entonces, ese mismo anexo que utilizamos en fase 3 es el anexo que vamos a utilizar acá. Ustedes se dan cuenta, eso no ha cambiado. Solamente que pues ya no trabajamos con el modelo inicial, sino que vamos a trabajar es con los modelos matemáticos que nosotros obtuvimos. Y una vez hayamos realizado esos modelos, obtener el archivo .slx, que es el tipo de formato que nos exporta Simulink, donde se evidencia el nombre de los integrantes del grupo colaborativo que participa en el desarrollo de la actividad y la fecha de elaboración del mismo. Entonces, en ese formato tienen que garantizar que se representa el nombre de los integrantes del grupo colaborativo, obviamente los que participaron en el desarrollo de la actividad. Quienes no participaron, pues no van a aparecer allí. Entonces, este es el primer desarrollo que debemos entregar acá, dos archivos. El primer archivo, el .slx de Simulink,
Y el segundo, un documento en PDF donde se anexen las evidencias gráficas del desarrollo de esta práctica, es decir, donde ustedes van a anexar allí los modelos y las gráficas de las simulaciones. Eso es la primera actividad. La segunda actividad, bueno, esta primera... Yo mañana tiene tengo esa cosa virtual. Eso de Learner de... les agradezco si apagan los micrófonos, muchas gracias. La segunda actividad tiene un total de 30 puntos. Esta actividad que requiere, primero, crear un script en MATLAB dedicado al desarrollo de esta actividad. Segundo, construir la función de transferencia del modelo matemático del problema planteado en el anexo 2. Entonces, cada una de las funciones de transferencias que se obtuvieron, o sea, las dos funciones de transferencia que se obtuvieron con el anexo 2 en la actividad anterior. Analizar la estabilidad del modelo en el dominio de la frecuencia, determinando los polos y ceros del sistema. Y obtener las gráficas de respuesta a escalón unitario de acuerdo con las condiciones del sistema. ¿Cómo vamos a entregar esto? Vamos a entregar dos evidencias. La primera, un archivo .m, que es el script que nosotros estamos elaborando con el contenido de estos puntos 2, 3 que nos están pidiendo. Y un documento en PDF con el desarrollo de la práctica 2, donde se anexen las gráficas que obtenemos de la simulación. Este nos otorga 30 puntos. Viene la tercera actividad que nos otorga 50 puntos. Acá, ¿qué se requiere? Crear un script en MATLAB dedicado al desarrollo de la actividad. Representar el modelo por espacios de estados del problema planteado en el anexo 2. Determinar la correlación entre espacios de estados y la función de transferencia de cada uno de los sistemas. Y evaluar controlabilidad y observabilidad. ¿Qué debemos entregar acá? También dos archivos. Un .m del script que elaboramos y un PDF con las evidencias de los pantallazos de las gráficas que obtenemos. Y finalmente la actividad 4, que es 30 puntos. Esta actividad 4 es consolidar el documento a entregar. ¿Qué debemos llevar allí? Un archivo .zip con las evidencias de las prácticas 1, 2 y 3. Y la participación activa en el desarrollo de las actividades prácticas propuestas. ¿Cómo están distribuidos estos 150 puntos? Estos 150 puntos que ya vimos que cada uno tiene 40, 30, 50 y 30 respectivamente. Acá ustedes se pueden dar cuenta al final que en la primera actividad de 40 puntos evaluamos 4 criterios. Y en el primer criterio de esos es el diagrama de bloques. El segundo, la configuración de esos bloques. El tercero, la obtención de las gráficas de los modelos. El cuarto, el archivo de la simulación de la práctica. Entonces, cada uno de esas actividades, de estas 3 prácticas y el cuarto, que es el documento a entregar, tiene una asignación de puntos. Quiero centrarme en la última. La última es el documento que entregamos. Y acá nos da un punto por unos puntos, 15 por la elaboración del archivo con todos los documentos, o sea, de todos los requerimientos que nos dice para cada práctica, nos da 15 puntos. Y los otros 15 puntos nos los da la construcción del trabajo colaborativo, es decir, la interacción que se da en el foro. Ya esta parte la hemos hablado desde el comienzo, desde la actividad de la fase 2, cómo se tiene en cuenta la participación, que lo ideal es que todos participen, todos aporten. Si ustedes se dan cuenta, pues son varias actividades que perfectamente, si todos participamos, se genera un buen trabajo colaborativo. En los grupos donde no se ha presentado de esta manera, pues ya sabemos la indicación que se debe presentar todo, ¿sí? Entonces, esta es la guía que tenemos que desarrollar en este momento. Como les comento, es desarrollo prácticamente en su totalidad con MATLAB. ¿Qué vamos a desarrollar allí en MATLAB? ¿Me confirman, por favor, si estamos visualizando la presentación en este momento? Sí, señora. Sí, sí, Vale, gracias. ¿Qué va a tener
ese trabajo, ese desarrollo que ustedes van a hacer. Entonces, nosotros obtuvimos unas ecuaciones diferenciales cuando modelamos tanto el circuito eléctrico como el sistema masa resorte amortiguador. Tenemos esas ecuaciones y nos están diciendo, tiene una entrada X y tiene una salida X. Esta información es en base a lo que hemos venido trabajando en las webconferencias, el ejemplo que hemos utilizado en la webconferencia. Cuando le aplicamos Laplace a estas dos ecuaciones, hicimos el proceso que se requiere para hallar la función de transferencia, determinar la función de transferencia, obtuvimos esta función de transferencia que tengo acá. 3 sobre 18s cuadrado más 56s más 3. Entonces, eso es lo primero que tengo que graficar o modelar en su representación gráfica, las dos ecuaciones. Luego de eso, modelamos la función de transferencia, que es esta que obtuvimos matemáticamente. También vimos que con esa función de transferencia nosotros determinamos el teorema valor final, que era el comportamiento estacionario del sistema. Es decir, cuando yo lo analizaba en el límite, cuando S tiende a 0, a qué valor me llevaba o el máximo valor al cual puede llegar este sistema. Y vamos a graficar esto. Les agradezco que cierren los micrófonos. Con esa función de transferencia, nosotros también determinamos los polos y ceros que tuviera nuestro sistema. En este caso, pues nosotros habíamos determinado que teníamos dos polos y que no teníamos ceros en esta función de transferencia. Vamos a ver si es con el software me va a generar la misma información. Después nosotros modelamos en espacios de estado, que obtuvimos esta nuestra ecuación de estado y esta nuestra ecuación de salida. Esto también lo vamos a representar con MATLAB. Es decir, todo el desarrollo que nosotros hicimos en la actividad fase 3, lo que vamos a hacer es demostrar con MATLAB que si están bien o que hay una congruencia entre ellos. Y adicional, vamos a identificar qué relación existe entre espacios de estados y la función de transferencia. ¿Cómo hacemos eso nosotros? Con MATLAB nosotros vamos a trabajar comandos, porque hay una parte que nos piden que vamos a hacer un script. Entonces vamos a crear un script que solo trabajamos con comandos en la parte de programación y vamos a obtener o a graficar nuestra función de transferencia y a encontrar esos polos con la función roots. Esa función roots es que el mismo programa nos va a determinar los polos que tiene nuestro sistema y nos los va a graficar con esta misma función que tenemos acá. Adicional, pues vemos el comportamiento de cómo funciona mi sistema ante una función, o cómo se comporta mi sistema ante una función escalón. Esta gráfica que tenemos acá en el lado derecho es la representación del comportamiento estacionario de mi sistema. Si ustedes se dan cuenta, allá vimos que matemáticamente cuando aplicábamos el límite, cuando S tiende a 0, nos daba 1. Y es la respuesta que tenemos acá. ¿Cómo representamos espacios de estados? Esta es la representación de espacios de estados y la correlación, la determinación, la forma de determinar la función de transferencia de un sistema partiendo de los espacios de estado que nosotros ya identificamos. Y allí nos arroja una función de transferencia. El sistema o MATLAB siempre me va a entregar la función de transferencia con el denominador, con el polinomio de mayor exponente, siempre multiplicado por 1. Cuando nosotros lo hallamos matemáticamente, obtuvimos el que estoy representando acá, que es la gráfica, o bueno, el comando del centro. 18s cuadrado más 56s más 3. Pero MATLAB me dice, no, su función es s cuadrado más 3.111 más 0.1667. Yo les indicaba a algunas personas que hacían la pregunta de cómo determinar el coeficiente de amortiguamiento. Les decía, no, es que toca dividir todo, en este caso, pues en 18, que es el valor que está multiplicando ese cuadrado. Y es lo que hacemos en la tercera columna acá en la diapositiva. Todos los elementos de la función que nosotros hallamos matemáticamente, lo vamos a dividir en 18. ¿Cuál es la intención? Verificar que sí hay congruencia
entre el modelo de espacios de estados que nosotros hicimos matemáticamente, comparando con la función de transferencia que nosotros hallamos matemáticamente. O sea que sí está correcto el modelo que nosotros obtuvimos. En este momento estamos viendo la Tutora, manera. Ya ahorita qué vamos a pena, hacer no, todo ese proceso con MATLAB, tranquilos. Hasta ahora les estoy explicando todo el proceso, Pau. se las entrego, No, pero ya no, lo vamos a hacer ahorita con MATLAB. Listo, no, es que no le entendí bien qué era lo que íbamos a hacer ahorita. O sea, antes en las 3 diapositivas no entendí no, No, cuál era el... vamos a hacer, o sea, esto mismo que les estoy presentando acá lo vamos a hacer con MATLAB. Ya, sino que les estoy mostrando cómo es lo que nos está pidiendo en la guía. Entonces, esto prácticamente es lo que nos están pidiendo en la guía. Entonces, esto ya es la representación gráfica. Acuérdense que en la guía nos dicen en un punto, el primer punto, la primera actividad de la práctica, que entregamos un punto SLX. Ese es lo de entrega Simulink. De aquí en adelante, las diapositivas 11 en adelante, es lo que vamos a guardar nosotros como ese punto SLX, que es el diagrama de bloques o la representación por diagrama de bloques, que es lo que encontramos acá en esta gráfica al lado izquierdo. Los otros nos piden un punto M, que es el script que vamos a elaborar de MATLAB, que es por programación. Son los que encontramos en estas primeras diapositivas que vimos. ¿Listo? Entonces, en esta primera, en la 11, el diagrama que estamos presentando es del dominio del tiempo, es decir, de las ecuaciones diferenciales. En este segundo, estamos presentando función de transferencia. Cuando hablamos de función de transferencia, entonces nosotros hablamos del dominio de la frecuencia. Acá en este primer gráfico es 3 sobre 18s cuadrado más 56s más 3, la que hallamos matemáticamente. En la siguiente tenemos 0.1667 sobre s cuadrado más 3.111 más 0.1667, la que obtuvimos correlacionando espacios de estados con función de transferencia. Y acá encontramos el diagrama de bloques de espacios de estados. Espacios de estados y función de transferencia tiene su bloque propio. Para modelar en tiempo, si nos toca configurarlo de manera independiente. Y cada uno acá está representado con su respectiva gráfica. Y finalmente, el análisis de controlabilidad y observabilidad. Entonces, este proceso es lo que nosotros debemos hacer con los sistemas que modelamos en las actividades, en la actividad anterior. Entonces, este proceso para el masa resorte amortiguador y lo mismo para el sistema del circuito RC que teníamos en nuestro ejemplo. Entonces, vamos a hacer todo el proceso desde ceros, comenzando desde nuestra primera función. Entonces, por acá, voy a ubicarme con lo primero, nuestras ecuaciones diferenciales. Entonces, en MATLAB, nosotros en este momento estamos visualizando la ventana de MATLAB. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Ok. De pronto, algunas personas están familiarizadas con MATLAB trabajando siempre en esta ventana, en la ventana de comandos o cuando creamos script, pero todo trabajándolo desde programación. Nosotros acá, si se dieron cuenta, vamos a trabajar con una herramienta que es Simulink. ¿Dónde la encontramos? Acá en la parte superior, en las ventanas de la parte superior, en el centro nos aparece Simulink. Cuando ustedes le dan clic allí, nos abre una nueva ventana. Yo ya la tenía abierta porque se demora un poco cargando. Entonces, esta ventana nueva que nos abre es la ventana con la que nosotros vamos a trabajar, es decir, es nuestra ventana de diseño. Acá, esta hoja en blanco es donde vamos a crear nosotros nuestro diagrama de bloques. Acá nos aparece la librería, las librerías que descargamos o que tenemos para trabajar, y allí es donde vamos a ubicar los elementos que requerimos. En este caso, nosotros vamos a modelar estas ecuaciones diferenciales. ¿Qué tenemos que tener presente? Porque vamos a modelar ecuaciones diferenciales. Para Simulink no existe pues la derivada como tal cuando vamos a hacer el diagrama de bloques. Existe el integrador. Nosotros vamos a modelar el equivalente de la ecuación diferencial. Entonces vamos a generar dos gráficos o dos diagramas de bloques, pero que si nos damos cuenta tenemos variables en común.
En ambos tenemos la variable IL, 1, y en ambos tenemos la variable BC. Entonces, aunque son dos ecuaciones diferenciales, ellas tienen términos en común. Vamos a comenzar con la primera, la que nosotros llamamos ecuación 1. Primera pregunta. ¿Cuántos términos tiene la ecuación 1 después del igual? ¿Cuántas operaciones matemáticas tenemos después del igual? 3. Tenemos 3. ¿Cuántas son de suma? ¿Cuántas son de resta? 2 de suma, 1 de resta. 2 de suma y 1 de resta. Entonces, eso es lo primero que vamos a ubicar. Vamos a la librería. Pues, el programa se demora un poco ejecutándose. Y acá nos abre todas las posibilidades de librería que vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con la primera, que es la de Simulink. Y nos despliega muchas ventanas. Entonces vamos a trabajar operaciones matemáticas, ¿cierto? Es lo primero que vamos a ubicar. Entonces, acá hay un bloque que se llama operaciones matemáticas. Entonces, vamos a desplegar operaciones matemáticas. Y acá nos aparecen los diferentes bloques. Si ustedes recuerdan la tarea inicial, la actividad de presaberes del curso, allí se les solicitaba una infografía con estos bloques principales. Entonces recuerden, vayan y acudan a esa infografía que ustedes hicieron allí para que tengan claros cuáles son los bloques. Entonces, el bloque ADD, podemos usar el ADD o por aquí está el de Zoom. Los podemos usar cualquiera de los dos. Acá está el de Zoom, podemos usar cualquiera de los dos, solamente que pues como lo he venido trabajando siempre, por espacio en el gráfico, uso este primer bloque de ADD, es con el que vamos a hacer precisamente esas operaciones que ahorita verificamos. Ustedes me dijeron que teníamos 3 operaciones, 2 de suma y 1 de resta. Acá nos aparece solamente 2 y son de suma. Simplemente al momento que nosotros le damos doble clic, él nos abre el bloque de parámetros y acá donde nosotros le podemos configurar en los signos que quiere, 2 de suma y 1 de resta. 2 más y 1 menos. Y le damos OK y él automáticamente nos crea el bloque como nosotros lo estamos configurando. En este momento, nosotros vamos a trabajar la ecuación 1. Nosotros podemos insertar, acá hay un comando para insertar texto. Y le vamos a decir que acá vamos a modelar ecuación 1. Listo. Esta ecuación 1 que nosotros determinamos tiene una entrada que es la entrada B1. Este es el primer bloque que nosotros vamos a tomar. Es un positivo y viene multiplicado por 1 medio. Entonces, 1 medio es una ganancia. Acá está el bloque que es como una compuerta NOT y es el bloque de ganancia. Él trae por defecto el valor de 1, simplemente le damos doble clic, 1 medio y listo. Y ese va a ser mi primer dato de acuerdo a la ecuación. Primer dato en mi ecuación decía 1 medio multiplicado por B1. Muchos me preguntaban que qué era B1 cuando estaban haciendo el modelo matemático y yo les decía, B1 se va a llamar B1, no lo vamos a cambiar por nada. En este momento sí le vamos a hacer un dato de entrada y el dato de entrada que nosotros vamos a usar se conoce como un impulso, que para Simulink es el famoso bloque de STEP, que ustedes también lo buscaron cuando hicieron la infografía. Ese bloque lo encontramos acá en Source, en Fuentes, y acá al final aparece el bloque de STEP. Entonces, ese bloque lo vamos a traer acá y esa va a ser mi entrada. Entonces, acá sobre él voy a poner otra vez comando y esto es B1 para que nosotros sepamos que esa es nuestra fuente. Entonces, ya tenemos nuestra primera parte de la ecuación, que es como el primer comando que nosotros tenemos acá en nuestra ecuación. 1 medio de la entrada B1. Ahora vamos con lo siguiente. Nos habla de más 1 medio de BC y menos 3 IL. Estamos graficando la primera ecuación. La primera ecuación es la derivada de IL.
Después del igual yo no tengo derivada, sino tengo la función normal, sin derivada. ¿Cómo parto o cómo llego de una derivada a la función normal? Matemáticamente, ¿qué puedo hacer ahí? Operación contraria. ¿Y cuál es la Integral. operación contraria? Integrar. La integral. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, el bloque de integral. Entonces, acá en la segunda nos aparecen los bloques continuos. Todo lo relacionado con funciones continuas los vamos a encontrar acá. Y hay un bloque que se llama integrador. Entonces, ese bloque lo vamos a traer por acá. Lo vamos a conectar a la salida de mi operación de suma. Y me dice que por el negativo va a entrar 3 veces esa función. Entonces, lo que tengo que hacer es copiar el bloque de ganancia que aplica el control C, control V. Y necesito dejarlo al contrario, porque tengo que salir de aquí hacia el bloque. Y miren, no me va a dejar. Él tiene un único bloque de entrada, que sería por el lado izquierdo, y una salida que sería por el lado derecho. Pero yo necesito ubicarlo al contrario. También funciona el control R para rotar. Entonces le voy a decir que cuando sale el integrador, entra un bloque de ganancia que se llama 3. Y tiene que ingresar a la operación por el signo negativo. Eso es lo que me dice mi segundo término de mi ecuación. Me queda graficar el último. Y es un medio de BC. Entonces ya sé que tengo que traer otro bloque de ganancia. Entonces control C, control V. Y esta ganancia es de un medio. Dice que entra acá por el otro puerto positivo de mi ecuación. Pero ¿de dónde viene? Él viene de la segunda ecuación. Entonces nosotros ya sabemos que después del integrador tenemos ahí L1. Entonces, ¿dónde tendríamos nosotros nuestro otro término de la ecuación? De mi segunda ecuación. Es decir, tengo que ahora graficar mi segunda ecuación. ¿Va a pasar lo mismo que hicimos ahorita que necesito un bloque integrador? Sí, porque voy a graficar una derivada que al otro lado del igual está la función sin derivar. Lo mismo que hicimos ahorita. Tengo que aplicar la función contraria matemáticamente de la derivada, pues es integrar. Entonces tengo que traer otro bloque integrador, control C, control V, y lo voy a ubicar por acá. Y este se va a llamar, que a la salida tenemos BC. Y me dice que a la primera ecuación BC llega multiplicado por un medio, que es el bloque que tenemos por acá. Simplemente venimos y hacemos la conexión. Sale BC, multiplica por un medio y llega por un positivo a la ecuación 1. La ecuación 2 está constituida por ¿cuántos términos en la operación? Por 2. 2. Uno positivo y uno negativo. Exacto. Por 2, uno positivo y uno negativo. Como puedo hacer control C, control V, así sigo aplicando. Y lo único es que acá me está sobrando uno. Doy doble clic, uno positivo, uno negativo y ya. Y tenemos acá, vamos ahora sí a graficar nuestra segunda ecuación. Dice que es 1/3 de IL1. IL1 sale por el bloque de arriba. Pues traemos otro bloque de ganancia. Y dice que es 1/3 ese bloque. Entra al positivo y viene de IL. Y por el negativo me dice que entra 1/9 de BC. Entonces, control C, control V. Traemos nuestro bloque. Y nuestro bloque es de 1/9. ¿Desde dónde viene? Desde BC. Y entra por el negativo. Y acá tenemos nuestras dos ecuaciones. Entonces, por lo tanto, acá me hace falta poner el título, que esta es ecuación 2. Y acá tenemos nosotros nuestro diagrama de bloques del dominio del tiempo de ese sistema. ¿Cómo podemos ver nosotros cómo funciona? O sea, la idea es ver gráficamente cómo está funcionando esto.
Pues acá hay una de las librerías que se llama Sinks. En esta encontramos el osciloscopio. Pues traemos el osciloscopio. Él tiene una entrada, pero quiero comparar dos. Quiero ver qué está ingresando de B1 y qué me está dando en mi salida. Entonces le damos doble clic. Nos abre la ventana para visualizar la gráfica. Le vamos acá en File o Archivo y le decimos el número de puertos. En vez de 1 le vamos a dejar 2. Cerramos y él ya nos genera 2 entradas. Entonces, en la primera vamos a ver el bloque de entrada del sistema, es decir, B1, lo que me está ingresando por B1. Y en la salida quiero ver, en la segunda, perdón, quiero ver mi salida. Recordemos que nos decían, su salida es el voltaje del condensador, es decir, el segundo integrador. Venimos a ver nuestra salida. Vamos a darle iniciar la simulación, clic en Run, ahí se demora un poco mientras él inicia la simulación. Ahí ya terminó, le damos doble clic al bloque del osciloscopio y nos genera esta gráfica. El color amarillo es la señal 1, o sea, la entrada. Y el azul es la salida, la señal 2. Pero si nos damos cuenta, tan pronto transcurren 10 segundos, no me deja ver qué es lo que está pasando con este sistema. Entonces, ¿cómo podemos ampliar nosotros ese tiempo? Acá en la parte de configuración está el tiempo de parada de la simulación y acá es donde está ese valor de 10. Vamos a decirle que llegue a 50. Nuevamente le vamos a iniciar la simulación. Damos doble clic y miremos. En 50, sé que ya casi estamos llegando a 1, pero todavía no ha completado la señal. Entonces, todavía con 50 segundos no me deja ver qué ha pasado con el sistema. Entonces, vamos a ampliarle, vamos a darle 100 segundos. Nuevamente corremos la simulación. Y acá sí ya nos dejó visualizar la gráfica. Recordemos que por acá nosotros en las diapositivas, cuando hicimos el teorema del valor final, comportamiento estacionario que nos dice a qué valor máximo va a llegar esta señal, nos decía que va a llegar a 1. Si nosotros verificamos la gráfica, nunca pasa de 1. Si queremos darle más tiempo para saber si en realidad nunca pasó de 1, vamos a ser curiosos y le vamos a dar 1000 segundos de la simulación para poderla graficar. Y miremos, 1000 segundos y nunca pasó de 1. Podemos mirar en cuánto tiempo se demoró para llegar a 1, aproximadamente como en 120 segundos logró el valor máximo que deseado, que es en 1, ya de ahí se sostiene. Mientras la señal de entrada no cambie, la señal de salida pues sigue siendo en 1. Y este es el primer diagrama que nos están requiriendo. Nos requieren también graficar la función de transferencia que obtuvimos y la representación de espacios de estados. La función de transferencia es mucho más sencillo porque acá en continuos existe el bloque de la función de transferencia, transfer function, que era otro de los bloques que ustedes tenían que buscar para la infografía. Lo vamos a conectar a la entrada y vamos a graficar nuestra función de transferencia. Entonces, recordemos que la función de transferencia que nosotros hallamos era 3 sobre 18s cuadrado más 56s más 3. Pues acá me dice en el numerador qué coeficiente o qué número va. Entonces, 3. En el denominador, primer número, el número 18. Entonces, nosotros le damos acá clic y el primer número, voy a borrar esos datos que aparecen. Importante que los corchetes los paréntesis no los borremos. Primer número, 18. Doy un espacio. Segundo número, 56. Doy un espacio. Tercer número, el 3. Le damos OK. Y el bloque nos sale ahora sin mostrarnos nada internamente. Simplemente la vamos a agrandar y él nos va a mostrar la función de transferencia. La misma que nosotros teníamos acá. 3 sobre 18s cuadrado más 56s más 3. 3 sobre 18s cuadrado más 56s más 3. Voy a traer otro osciloscopio.
Y lo mismo, quiero ver entrada versus salida. Vamos a iniciar nuestra simulación. Voy a abrir al lado izquierdo el scope, que es el del diagrama de bloques del dominio del tiempo, y el scope 1 al lado derecho, que es el de no me lo dejo reducir. Bueno, voy a montar el otro canción. Voy a dejarlos acá. El grande es el de la función de transferencia y el pequeño, el que está en el centro, es el del diagrama de bloques del dominio del tiempo. Si nos damos cuenta, el comportamiento es exactamente el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque estamos hablando de la misma función de transferencia. ¿Y esto qué me está demostrando? Que el análisis matemático que yo hice en la tarea anterior está bien hecho. Porque si hay una correspondencia entre la función de transferencia con el diagrama de bloques que acabamos de elaborar. Hasta este momento, pues, bueno, solamente hemos trabajado acá en Simulink. ¿Cómo obtengo el archivo .slx? Simplemente acá le vamos a dar en guardar y él nos va a decir en dónde lo quiere guardar. Y miren, si ustedes se dan cuenta, el tipo de modelo, Simulink Models, archivo .slx. Este es el que ustedes tienen que guardar y anexar cuando vayan a hacer la entrega en el archivo comprimido. ¿Listo? Bueno, esto con respecto a Simulink. Entonces, lo que les estaba indicando que son lo que encontramos en las diapositivas 11 en adelante. Entonces, lo mismo, diagrama de bloques, función de transferencia. Bueno, el otro que tenemos que entregar es este de espacios de estado. Pero, ¿cómo lo voy a representar? Pues primero vamos a trabajar acá en la ventana de comandos, cómo representamos nosotros la función de transferencia. O bueno, nuestro sistema. Aquí quiero empezar tal cual como lo estamos desarrollando en las diapositivas. Lo primero que hacemos, vamos a representar nuestra función de transferencia. Estos son los comandos para representar nosotros nuestra función de transferencia. Entonces, num igual y entre paréntesis cuadrado el valor del numerador. Entonces, ese comando num, o bueno, esa variable num que nosotros estamos creando, se va a quedar guardada con el número 3. Ese número 3, ¿de dónde lo saqué? De mi función de transferencia. Acá dice su función de transferencia en el numerador tiene el número 3. En el denominador va a tener el número 18, el número 56 y el número 3. ¿Cómo lo representa usted en MATLAB? Acá nos dice, en el denominador va a representarlo también en corchetes cuadrados separados por espacios, tal cual configuramos ahorita en Simulink. Entonces, listo, acá voy a poner punto y coma. En el denominador voy a poner, entonces, 18, espacio 56, espacio 3, cierro el paréntesis y punto y coma. Y vamos a la función. La función con la cual nosotros obtenemos la función de transferencia no va a cambiar, es este. ft igual al comando tf de sus traducción en inglés de transfer function entre el numerador y el denominador. Entonces, voy a llamar mi función de transferencia g. G igual a tf num, den. Y acá me va a mostrar mi función de transferencia, que es exactamente la misma que nosotros estamos representando acá. Que es exactamente la misma que hallamos matemáticamente. Ahora vamos a obtener los polos. Entonces, esos polos los obtenemos con el comando roots. Entonces, roots y con el denominador. ¿Por qué con el denominador? Porque los polos del sistema se toman con el denominador. Entonces, él está haciendo la operación y me dice, usted tiene dos polos. Uno en menos 3.0566 y otro en menos 0.0545. Verifiquemos matemáticamente qué nos había generado a nosotros. Uno en menos 0.05 y otro en menos 3.05. Entonces, ya vamos a ir verificando nosotros todo lo que hemos hallado matemáticamente en la actividad pasada.
Ahora nos dice, verifique cuál es el comportamiento del sistema ante una señal de escalón o de impulso. En este caso era para determinar el punto final al cual iba a llegar el comportamiento estacionario. ¿Cómo lo hacemos? Con la función step de la función de transferencia. Entonces, comando step y la función de transferencia que yo la llamé G en este caso. Y él empieza a hacer la operación, se nos demora un poco porque nos va a generar una gráfica. Y ahí nos generó la figura 1, que es la gráfica de respuesta. Y si ustedes se dan cuenta, esa gráfica de respuesta coincide con lo que nosotros obtuvimos ahorita con Simulink, que llega hasta 1 y lo que yo les comenté hace un momento, aproximadamente en 120 segundos, esa señal llega al valor de 1. Bueno, voy a quitarle acá no en 1000, sino en 150 para que nos quede mejor la visualización de la gráfica. Entonces, miren, ahí tenemos la forma de la onda, la forma de la gráfica, los tiempos y los valores pues son exactamente los mismos porque estamos trabajando sobre el mismo sistema. Entonces, estos pantallazos son los que ustedes también tienen que ir anexando en el documento de PDF que tienen que entregar. Listo, acá en las diapositivas ya hicimos lo que estaba con función de transferencia. Esta parte de la diapositiva 10, la columna a la izquierda, ya es representación de espacios de estados. Entonces, acá en las mismas diapositivas nosotros teníamos nuestra ecuación de estado y nuestra ecuación de salida. Entonces, cuando lleguemos a representar por espacios de estados, recordemos que esto era la matriz A, que esto era la matriz B, acá teníamos nuestra matriz C y este 0 vendría a ser nuestra matriz D. Entonces, la forma base de MATLAB de espacios de estados, eso no va a cambiar. Entonces, va a decir que A es igual, abro paréntesis. Esto es una matriz 2 por 2. Entonces, tengo que representar primer renglón y luego el segundo renglón. ¿Cuál es el primer renglón? -3 y 1/2. Entonces, -3 espacio 1/2, tengo que cambiar de renglón. Como cambio en renglón, para cambio de renglones en MATLAB, se utiliza la punta y coma. Vamos al segundo renglón, 1/3 y -1/9. Entonces, 1/3 espacio -1/9 y cerramos paréntesis. Punto y coma. Vamos con B. Noveno, tutora, colocó un Ay, tercio. sí. Gracias. Ahí nos hubiera dado un dato diferente. Muchas gracias. Listo. Ahora sí vamos con B. B es igual. Entonces, Doctora, pero B, no tiene que borrar el primer A. no, porque cuando puso el segundo reescribí el primero. Listo. Ahora B. B es un vector. Una columna, 2 renglones. Entonces, 1/2, primer renglón, punto y coma, 0, segundo renglón. Listo. Ahora vamos con C. C es lo contrario. Es un vector, pero de un renglón, doble columna. 0, espacio 1, cierro, punto y coma. Y D es 0. Yo lo puedo dejar simplemente así como 0 acá o encerrarlo en paréntesis. Con este caso no importa porque pues es un 0. Punto y coma. Listo. Y me dice acá que MATLAB tiene un comando y ese comando es SS2TF, que si nosotros miramos la traducción es pasar de espacios de estados, SS, espacios de estados, 2, to, space state, to transfer function. Entonces, pasar de espacios de estados a función de transferencia. Como vamos a pasar a función de transferencia, la función de transferencia trabaja con numerador y denominador. Y como venimos de espacios de estados trabaja con matriz A, B, C y D. Por eso este orden es indispensable. Entonces, num espacio den igual SS2TF A, B, C, D. Ay, acá me toca cambiarlas porque arriba ya había creado num y den. Entonces voy a dejar num 1 y den 1 para no reescribirlas de arriba. Cerramos acá, punto y coma. Y voy a llamar G1, mi segunda función, y va a ser simplemente lo que me indica acá.
Lo misma función de transferencia que nosotros usamos, el comando que usamos ahorita. Solo que vamos a trabajar con el numerador 1, denominador 1. Tal cual nos están indicando en el ejemplo. Acá no le voy a poner punto y coma porque quiero ver la función de transferencia que me arroja. Entonces, cuando yo grafiqué la que obtuve matemáticamente, o cuando la puse acá, era 3 sobre 18 cuadrado más 56 más 3. Pero la que me da esta función de acá se llama correlación. Correlación entre espacios de estado y función de transferencia. Pero me da un número diferente. Alguien perfectamente puede decirme, no, pero eso es diferente. Yo le quiero demostrar que es lo mismo. ¿Cómo lo demostraba? Que era lo que estaba apareciendo acá en la tercera columna o tercer pantallazo de la diapositiva 10. Que la función que yo hallé era 3 sobre 18 ese cuadrado más 56 ese más 3. Simplemente lo que voy a hacer es que en vez de este 18 iniciando el denominador, quiero un 1. ¿Cómo lo logro? Dividiendo en 18. Pero si yo divido este término en 18 y lo demás lo dejo tal cual, desequilibro la ecuación. Nosotros sabemos que matemáticamente si quiero hacer eso, tengo que todos los términos dividirlos en 18, que es lo que hacemos acá. Entonces, ese es como el último paso. Num2, lo voy a llamar así, me dice es el 3, pero dividido en 18. Entonces es igual a 3 sobre 18. Cada uno de los términos dividido en 18. Y el denominador 2 es igual. Primer término que es 18 dividido en 18. Coma, el segundo término que es 56 dividido en 18. Y el tercero, ¿sí es 56? Sí. El tercero, que es 3 dividido en 18. Continuamos la función. Ahora vamos a hallar G2. Entonces, G2 ATF entre el 13 en número. 18, tutora. Ay, Está sí, faltando gracias. el 18. Me toca reescribirla, gracias. Me estoy comiendo los números. 18 dividido en 18. 18 dividido en 18. Segundo es 56 dividido en 18. Tercero, 3 dividido en 18. Ahora sí. Gracias. Y G2 es igual. Entonces, a la función de transferencia de la relación entre el numerador 2 con el denominador 2. Y obtenemos la misma que nos entregó MATLAB haciendo la correlación. Simplemente este último paso es para demostrar que la que nosotros hallamos matemáticamente sí es la misma que obtuvimos con la correlación que nos está generando MATLAB. Eso es ese mismo procedimiento que obtenemos acá. Ya teníamos acá nosotros los comandos matriz A, B, C y D, que es con lo que modelamos en espacios de estados, que es lo que nos hace falta aquí en el diagrama de bloques. Si ustedes se dan cuenta, acá en las librerías de continuos, también nos aparece state space, espacios de estados. Por favor, tengan muchísimo cuidado porque acá de segundas nos aparece también. Pero este es descriptivo, es decir, cuando trabajamos con señales discretas. Por sinvergüenza, no por otra cosa. Entonces, por favor, seleccionamos el que no viene para señales discretas. Pues traemos nuestro bloque. Venimos y le hacemos la misma conexión, traemos nuestro osciloscopio, vamos a visualizar entrada versus salida y vamos a configurar los bloques. Acá es más chévere porque simplemente le damos doble clic al bloque y nos dice qué va a ir en cada uno de estos parámetros. Como nosotros aquí ya tenemos el workspace ya me tiene un dato para A, un dato para B, un dato para C y un dato para D, ya los guardé en MATLAB en este momento. Como no estoy ejecutando nada diferente, yo simplemente le puedo decir aquí, A es A mayúscula. ¿Qué pasa si yo le pongo A minúscula? Él no la conoce. ¿Por qué? Porque yo la llamé A mayúscula. ¿Listo? El mismo nombre que le hayamos dado en la ventana de comandos es el mismo que le vamos a dar acá cuando traigamos el bloque en Simulink. Ay, se me perdió. Y D. Y acá simplemente le damos OK.
y vamos a generar la simulación. Entonces voy a comparar el primer osciloscopio con el tercer osciloscopio. Bueno, pasó lo mismo que en el otro. Y tenemos exactamente la misma gráfica. ¿Por qué obtenemos lo mismo? Porque nosotros no hemos cambiado de sistema, no hemos cambiado de función. Entonces, esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Si miramos nosotros, listo, esto ya lo representamos, la función de transferencia ya la graficamos, espacios de estados lo acabamos de graficar. ¿Qué me hace falta? Controlabilidad y observabilidad del sistema. De las gráficas, ¿qué puedo hallar? ¿Mi sistema es estable o no es estable? De la gráfica puedo determinar que es estable porque llega a un punto en donde se queda quieto. Adicional, por acá por comandos obtuve los polos. Recordemos que los polos, si están en el semiplano izquierdo, me da un sistema estable. Si están en el semiplano derecho, me da un sistema inestable. Entonces, sí hay congruencia entre los datos que yo estoy obteniendo. Pero me hace falta determinar lo correspondiente a controlabilidad y observabilidad. Entonces, ¿qué viene siendo controlabilidad y qué viene siendo observabilidad? Entonces, controlabilidad es la propiedad que indica si el comportamiento de un sistema puede ser controlado por sus entradas. Es decir, que desde mi entrada yo puedo ver qué pasa en mi salida. Mientras que la observabilidad es lo contrario, que desde la salida puedo ver qué hay en mi entrada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar esto? Entonces, miremos un momento la diapositiva donde teníamos el bloque del diagrama de bloques. Acá mi entrada tiene un valor constante de 1 y la estoy sumando con la señal del escalón. Esto se llama hacer una perturbación. ¿Cómo lo hago yo acá? Sencillo, venimos acá al bloques de source o fuentes y acá está el valor constante. Lo voy a traer, voy a correr esto un poco más para atrás y voy a desconectar. Bueno, voy a traer un sumador. Solamente que este sumador va a ser ambos positivos porque quiero unir estas dos señales. Y todas las entradas las voy a llevar ahora es a este punto. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo que mi entrada es un número 1, un valor constante, una fuente de 1 voltio, por ejemplo, si estamos hablando del circuito, y que va a tener una perturbación, que esa perturbación es que ese valor de entrada va a cambiar en una unidad cuando pasa un segundo. Es decir, que estoy alimentando con una fuente de 1 voltio. Cuando transcurre un segundo, va a aumentar en una unidad. Es decir, después de un segundo no voy a tener 1 voltio a la entrada, sino que va a tener 2 voltios a la entrada. Vamos a ver qué pasa con esta simulación. Miremos la gráfica. Bueno, acá el tema es que voy a reducirle a 120, que ya sabíamos que era donde nos dejaba ver la señal. Y voy a ampliarla acá. Entonces, si nos damos cuenta, la señal inició en 1, la señal amarilla inicia en 1. Cuando llegamos a 1 segundo, se eleva hasta 2. ¿Sí? Y la señal entra acá en un proceso de... Acá tal vez no la visualizamos tanto. Voy a decirle que no cambia en 1 segundo, sino que cambia a los 15 segundos. Transcurridos 15 segundos. En 10 se visualiza mejor. Señor. Con 10 se visualiza mejor, tutora. De aquí la gráfica la son los de 10. Ok, vale. Pues bueno, ya le configuré 15. Vamos a verla con 15. Miren, acá ya nos deja ver la señal, que es lo que les está diciendo. La señal de entrada es de 1 voltio. Pero cuando transcurrieron 15 segundos, llegó una perturbación y después de 15 segundos la entrada no es 1 voltio, sino ahora se eleva a 2 voltios. Miremos lo que pasa con la señal azul. Ella venía con un comportamiento, pero transcurrieron 15 segundos, la señal de entrada cambió, por lo tanto la señal se corre, ¿sí?
Entonces, todo eso también es parte de la controlabilidad, que lo que sucede en la entrada, todo cambio en la entrada, yo lo veo reflejado en mi salida. Eso Es es el decir, análisis de controlabilidad. es decir, que es controlable porque lo que pasa en la entrada refleja en la salida más, no viceversa. Podríamos Ahora, afirmar eso. si yo hago lo siguiente, voy a quitar la señal de entrada y voy a ver solo la salida. Si a ustedes les entregan esta gráfica así, ustedes me dicen si es observable o no es observable. Yo puedo con la salida, que es esta gráfica, decir que hay algún cambio en la entrada. Sí. Claro, porque acá este cambio que me está presentando, este cambio acá en la forma de la señal, me indica que hay algo en la entrada que se está modificando. Entonces, desde la salida yo puedo ver qué está pasando en la entrada o puedo deducir que algo está pasando en la entrada. Entonces, este sistema es controlable, es observable y a la vez es estable. Entonces, eso también como lo podemos ver nosotros por comando. Entonces, acá nos dice, mire, usted por comando puede también determinarlo con esta función, CTRB para controlabilidad y OBSV para observabilidad. Entonces, la controlabilidad, como es desde la entrada a ver la salida, es con las dos matrices de la función de la ecuación de estado. Como la observabilidad es desde la salida a ver la entrada, recordemos que la salida la determinamos en espacios de estado con la matriz C. Entonces, por eso es en observabilidad, controlabilidad trabajamos AB, observabilidad trabajamos AC. Entonces, entradas, controlabilidad, salidas en observabilidad. Y simplemente es esto. Esta función me entrega una matriz. Si esa matriz es de 2 por 2, de 3 por 3, o sea, es cuadrada, se dice que el sistema es controlable u observable. Si no me da cuadrada, o sea, me da 2 por 1, me da 3 por 2, me dice que el sistema no va a ser controlable ni observable. Entonces, simplemente es copiar esos comandos acá en el código que ustedes llevan en MATLAB. Entonces, controlabilidad es igual a CTRB, ¿sí? De A, B, que son las funciones A, B. Y me dice, esta es su matriz. Y simplemente lo que yo hago es determinar el rango de esa matriz. Ya sé que es de 2 por 2, me va a decir que el rango de esa matriz es de 2. Y es exactamente el mismo dato que ustedes tienen acá. Y lo mismo con observabilidad, solamente que el comando es OBSV A, C, porque trabajamos con salida. También me da que es 2 por 2, por lo tanto el rango de esta función es 2. Y ratificamos el análisis que estamos haciendo ahorita con la gráfica. Este es el desarrollo con el que nosotros vamos a entregar, o ese es todo el desarrollo que se está requiriendo para esta actividad, con la información que ustedes encontraron en el modelado matemático de la actividad anterior. No sé qué preguntas tengan. Si se dan cuenta, es prácticamente el que ustedes vean la grabación. Yo les comparto también la presentación para que ustedes lo vayan haciendo paso a paso con lo que ustedes encontraron. Adicional, les voy a compartir. Eso para los dos sistemas, ¿correcto, tutora? Sí, señor, para los dos sistemas. Estas son las dos ecuaciones que ustedes debieron haber hallado matemáticamente en la actividad pasada en el dominio del tiempo. El ejercicio 1, una ecuación diferencial doble. Y en el ejercicio, doble o con exponente 2. Y en el ejercicio 2, las dos ecuaciones para diferenciales. Entonces, para que ustedes ya inicien a hacer su verificación, su desarrollo y pues obviamente los aportes en el foro. Ay, sí, gracias por acordarme la asistencia. Tutora, qué pena, yo tengo una preguntita. Yo vi que usted lo hizo en el command window, pero el command window no permite guardar. ¿Yo puedo utilizar todos esos mismos en el script? Claro, ustedes van a crear el script con todos estos comandos. La diferencia es que pues ahí ustedes no van a ver cuando les genere, sino cuando se ejecuta que va a generar la función.
Por eso les pido que ustedes, aparte de entregar el script, tienen que entregar un PDF con los pantallazos. Entonces, en el PDF sí anexan estos pantallazos de cuando ustedes ejecutan el script, lo que les arroja cuando ejecutan el script. Ah, listo, pero o sea, a lo que me refiero es, digamos, yo en el script puedo utilizar CTRBAD, ¿sí? Porque Claro. en MATLAB en algunos no pasaban del script al command window, no eran los mismos. No, Era- sí, era eso. sí las lee porque son comandos propios de MATLAB. Estos comandos son propios de él, entonces los va a leer. Ah, bueno, listo, tutora, era eso, muchas gracias. Vale, Cris. Ahí les compartí en el chat el enlace de la asistencia para que por favor ingresen y la diligencia. Básicamente lo que les he comentado en esta actividad lo que hacemos es verificar el desarrollo matemático que hicimos en la actividad anterior y pues demostrar la congruencia que hay entre ellos. Si ustedes se dieron cuenta, con las ecuaciones diferenciales obtuve los espacios de estado, ¿cierto? Y con ellas demuestro que hay una congruencia con la función de transferencia. También demostré que el modelado gráfico de espacios de función de modelado en tiempo con las ecuaciones diferenciales y comparando con la función de transferencia que hallé matemáticamente, sí estoy obteniendo los mismos resultados y que a la vez si la comparo con el modelado en espacios de estados, también obtengo el mismo resultado, ¿sí? Entonces, esta actividad es para demostrar que si yo modelo matemáticamente o modelo gráficamente, pues estoy llegando al mismo punto. Y a la vez que yo puedo incluso teniendo las ecuaciones diferenciales, me salto a espacios de estados y MATLAB me entrega la función de transferencia y de cierta manera me ahorro el proceso matemático para determinar la función de transferencia. Entonces ya empezamos a ver como que existen herramientas que me facilitan a mí hallar ciertas ecuaciones sin necesidad de yo estar aplicando Laplace y despeje esta variable en esta ecuación y vaya y reemplácenla en la otra y haga las operaciones correspondientes que de pronto en algunos desarrollos allí nos enredamos. Entonces, para que veamos que existen herramientas que me facilitan como ese modelado. Entonces, la invitación pues a que comiencen a hacer su desarrollo, sus aportes en el foro. Y cualquier duda, recuerden que tenemos los espacios de acompañamiento de los docentes. Les estaremos informando para el CIPAS de esta actividad. Sin embargo, pues también les notifico la otra semana, el próximo martes habrá un taller de modelado. Pues va a ser algo muy similar a lo que hemos venido haciendo, pero pues es un taller de apoyo para el curso, pero es más de vida académica por si desean participar. Es en el mismo enlace en el que ustedes se conectan a la web. Igual también les estaré enviando la invitación allí por el correo interno del aula. Entonces les agradezco mucho su participación. Por favor, Tutora, recuerden la Pena, asistencia. una última pregunta. Básicamente todo esto se basa en los resultados de la tarea anterior. Es decir, que si mi tarea anterior me quedó mal, esto me va a quedar mal. Tendría que corregir la anterior. Por eso yo les voy a entregar las ecuaciones diferenciales que tenían que haber determinado en esta hoja, se las voy a compartir, este PDF. Estas son las ecuaciones diferenciales de los dos sistemas. Pero los valores van a variar. Los valores van a cambiar porque cada uno tiene unos datos diferentes, pero por lo menos de aquí tienen que partir todos igual. Ah, ok, reemplazar los valores y hacer esas multiplicaciones. ¿Sí? Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia y mañana en la mañana les comparto la grabación y los documentos utilizados, el documento utilizado y esta hoja de las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Tutora, muchísimas gracias, muy amable, muy buena noche. Gracias, igualmente que estén muy bien. Buenas noches. No Muchas olviden gracias, feliz registrar la noche. asistencia. Muchas gracias. Gracias, tutora. Buenas noches.